Entonces el primero de los elementos que vamos a aplicar aquí como recomendación es lo que representa la creación de una nueva de un nuevo archivo, que es un documento, que en este caso voy a elegir aquí la creación de un nuevo documento de Google. ¿Sí? En este momento nos va a abrir lo que es un pequeño editor de texto que les va a permitir a ustedes pues manejar lo que es lo básico. Si ustedes tienen ya un cierto nivel de familiaridad con lo que es el uso de un editor de texto, esto no es muy complejo. Simplemente ustedes introducen el texto, lo que ustedes están en este caso por escribir o por crear como documento, y con base a lo que es ese texto pues ustedes pueden crear estilos, en este caso un texto normal, títulos, subtítulos, cambiar lo que son las fuentes, el tamaño de la fuente, negrita, cursiva, insertar lo que son vínculos, justificar el texto a la izquierda o a la derecha. Volvimos a lo que es la parte intuitiva de estas aplicaciones. Cuando ustedes posicionen el apuntador de ratón sobre cualquiera de las opciones que ven ustedes aquí abajo, Google lo que va a hacer es desplegarles una breve descripción de qué es lo que hace. Lo mismo si ustedes van a hacer alguna edición, simplemente despliegan lo que es esta opción de lo que son los archivos. Bueno, no más que los archivos, las opciones que ustedes pueden manejar a través de lo que es su hoja de texto que van a editar. Así, para darles aquí los tips que me parecen más relevantes para efectos de lo que es investigación, voy a copiar aquí un pequeño párrafo que tengo ya seleccionado con respecto a lo que es el concepto de User Experience, suponiendo que yo estoy escribiendo un artículo, una ponencia, un capítulo de un libro que habla sobre lo que es el tema y que yo lo voy a crear. Pues por aquí vamos a ponerle aquí un título, User Experience en general. Lo que voy a hacer es marcar el texto, lo pongo en negrita, lo voy a centrar, o incluso si así lo deseo le puedo cambiar lo que es el color y ponerlo con un tipo de letra más grande. Bueno, hasta ahí todo parecería normal, lo que es la edición regular de cualquier tipo de texto. El truco que viene aquí, bueno, por llamarle truco, más bien lo que es el tip que corresponde a pues esas opciones que a veces no exploramos y que tiene esta herramienta de Google Drive respecto a lo que es editor de textos, está en esta sección que se llama herramientas. Por un lado, pues les puede verificar lo que es la ortografía, trae otra opción que dice investigación, definir, recuento de palabras, dictado por voz, traducir el documento, editor de secuencia de comando, preferencias y diccionario personal. Aquí concretamente vamos a ver algunas de estas opciones. Suponiendo que yo quiero incrementar la información que yo tengo en este documento, si yo hago clic aquí en investigación, vamos a ver que del lado derecho me va a aparecer un buscador, de tal manera de que yo puedo teclear aquí la palabra User Experience, y sin necesidad de que yo me tenga que ir a otra ventana u otra pestaña para hacer la búsqueda, lo puedo hacer desde aquí. Entonces, suponiendo que yo quiero ver si esta página en concreto provee de la información que yo necesito, puedo hacer un clic de obtener vista previa y hasta entonces me salgo de esta ventana de edición y me voy a la fuente, digamos, original que contiene el trabajo, y a partir de aquí pues yo puedo ir copiando los trozos de texto que así necesite. ¿Sí? Suponiendo de que aquí yo quiero agregar lo que es un nuevo párrafo, lo agrego, y para agregar lo que es su referencia, podemos observar que cuando me pongo sobre lo que es la fuente de donde yo extraje la información, me dice insertar vínculo o agregar una cita. Si yo hago clic en insertar vínculo, me pone lo que es el título de experiencia de usuario y ya me lo agrega como si fuera un hipervínculo. Pero si por otro lado le pongo agregar cita, lo que va a hacer es ponerme un pie de página con lo que es la parte de la referencia correspondiente. ¿Sí? Entonces lo vemos que aquí ya tiene esta utilidad. Por otro lado, si lo que necesito es agregar una imagen en esta misma sección, en vez de que me lo busque por lo que es todo Google general, le puedo decir que me busque en Google Imágenes y puedo seleccionar la imagen que pues se adapte a lo que estoy yo escribiendo. Simplemente hago clic, lo arrastro, lo llevo a mi documento y lo puedo colocar pues en la sección donde yo lo necesito. Entonces vamos a hacer aquí donde dice ajustar texto para que lo coloque.
Si yo deseo continuar con mi trabajo, en vez de que me muestre imágenes, puedo buscar información directamente en lo que es el Google académico. Si yo lo que deseo es ver la información que me provee esta fuente, que dice citado por 1237 trabajos de investigación, al igual que lo hice con el párrafo anterior, hago el clic, me va a llevar al Google académico, y del Google académico me vincula a donde yo puedo hacer la descarga correspondiente de lo que es el artículo. Entonces, volviendo acá a lo que es mi documento, suponiendo de que aquí yo extraje cierta información del documento que acabo yo de abrir y quiero agregar, bueno, suponiendo que es acá en lo que es esta parte de la fuente, me dice que puedo citar como nota al pie, sería la segunda, me está poniendo como la segunda, y me ha colocado lo que es la referencia que yo necesito, y concretamente me lo ha colocado con lo que es el estilo de MLA, pero si yo quisiera cambiarlo a un estilo de APA, simplemente hago el clic para que la siguiente cita que yo inserte me lo haga con ese formato. Si yo solamente requiero de insertar la fuente sin que me lo ponga como pie de página, pues en vez de citar como nota al pie, hago clic en insertar y me coloca ya la referencia de acuerdo al estilo que yo haya seleccionado. Entonces, de igual manera, si yo requiero de buscar una cita que haya dicho alguien que tiene peso en sus opiniones, lo puedo hacer de esta manera. Puedo buscar una definición de cierta palabra en un diccionario, y aquí en lo que es la opción de personal, pues me vincula a lo que son los documentos que yo tengo en mi Google Drive y que pueden estar relacionados con el tema, o bien un listado general de lo que contiene mi carpeta de Google Drive. Entonces, ese es lo que podemos hacer de uso en lo que es la opción de investigar. Herramientas. También trae aquí un agregado muy interesante que tiene relativamente poco tiempo, que es el dictado por voz. Voy a activar aquí lo que es este botoncito. Me dice que haz clic para hablar. Y esto es una herramienta de dictado. Como pueden observar, de lo que yo voy hablando, Google lo va transcribiendo directamente al documento. Una vez que termino de dictar, hago clic sobre el micrófono para que éste deje de operar. Entonces, lo cual esto pues representa una maravilla, sobre todo si estamos nosotros haciendo, por ejemplo, traducciones, para estar dictándole directamente a lo que es el documento, o incluso cuando estamos haciendo alguna entrevista, para que de la respuesta que nos esté dando el entrevistado, pues directamente ya se esté haciendo la transcripción a lo que es el documento, y posteriormente pues hacerle la edición que nosotros necesitemos. Entonces voy a eliminar de momento lo que acabo de dictarle. Y a propósito de lo que son las traducciones, otra herramienta que también es muy interesante en esta misma sección de herramientas es la de traducir el documento. Si yo hago clic en traducir el documento, me va a generar uno nuevo. Yo puedo elegir el idioma al cual me va a hacer la traducción, en este caso es el español. Hago clic en traducir y lo que va a hacer es la traducción del inglés al español de lo que yo ya tenía escrito. Entonces, como vemos, esta herramienta que tiene Google Drive, que concretamente es lo que se refiere a un editor de texto, pues trae varias aplicaciones que son bastante útiles. Entonces, conforme vamos escribiendo nuestro trabajo, observamos que acá en la parte de arriba podemos proveerle de un nombre. Yo he hecho simplemente un clic y lo que ha tomado como nombre del archivo es el título que viene aquí en la parte superior, pero ustedes le pueden cambiar según lo vayan necesitando. Entonces, a manera de resumen, vemos que esta herramienta que tiene que ver con el editor de texto, en la sección concretamente de herramientas, me permite checar la ortografía. En investigación me abre diferentes opciones para lo que es la búsqueda de información en Google, como ya lo habíamos visto, que puse la palabra de User Experience y me muestra la información correspondiente. La otra es para encontrar definiciones. Este de recuento de palabras les puede ser útil, por ejemplo, cuando van a escribir lo que es un abstract o resumen de un artículo, porque en ocasiones pues nos piden que sea 300 palabras, 500 palabras. Entonces, a través de esta opción pues podemos tener nosotros la posibilidad de que nos cuente
cuántas palabras llevamos escritas. El dictado por voz, que ya vimos la utilidad que tiene, el hacerlo de que es la traducción del documento. Esto es dentro de los tips que les puedo compartir, y este pequeño tutorial, más que explicarles cómo es el funcionamiento de lo que es el editor de texto con Google Drive, el propósito era el de compartirles la parte que corresponde a los tips, sobre todo de herramientas, para que ustedes puedan hacer más ágil su labor de escritura y de investigación con algún tema. Finalmente, decirles que el archivo que ustedes estén escribiendo aquí lo pueden descargar en un formato de Word, o si tienen algún otro tipo de editor como es el de Open Document, o lo pueden incluso descargar ya en formato de PDF o de texto sin ningún tipo de formato. Y bueno, aunque ya había dicho que finalmente, pero un último finalmente, si ustedes quieren compartir este documento para que se edite con otras personas, porque a veces ocurre que hacemos coautoría con compañeros de investigación, y para que podamos estar editando de manera conjunta el documento, independientemente de en qué lugar nos encontremos, lo importante es tener el acceso a este archivo y obviamente lo que es el acceso a internet. Para compartirlo, lo que tendrían que hacer es clic acá donde dice compartir en la parte superior, y les va a preguntar lo que es el ingresar el correo electrónico de la persona con la que van a compartir el archivo para que se edite, y ustedes pueden aquí definir lo que son los permisos. Si le permiten a esta persona que edite, como borrar, copiar, todo lo que se necesite, si esa persona puede meter comentarios, o simplemente puede hacer la lectura pero no puede hacer ningún tipo de edición, lo cual es súper útil, sobre todo como les comenté, cuando ustedes están trabajando con otra u otras personas y están en coautoría para la edición de algún documento. Entonces eso es parte de los tips que les podemos compartir respecto a lo que es el uso de esta herramienta de Google Drive. A continuación vamos a ver lo que es la explicación que corresponde a otras herramientas de Google Drive que igualmente les pueden ser de utilidad. Entonces, por lo pronto dejamos aquí lo que es la explicación de lo que es el editor de texto, para continuar con otra serie de tips con otras aplicaciones de Google Drive. En un momentito continuamos.